E agora, vamos concluir o nosso encontro e já estamos sentindo que, puxa, como já acabou, né? E por último, não menos importante, né, professor Francisco Tapia Guerreiro, queremos ouvi-lo. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. Já ouvimos em outras oportunidades, quem assiste esses eventos da América Latina sempre participa desses encontros, tem ouvido as suas intervenções e admirado muito o seu trabalho. Professor Francisco Tapia Guerreiro, não é? Que nós, na amizade de todos, chama de Pancho, né? Pela sua simplicidade, pela sua modéstia, pela sua alegria que irradia, não é? Fruto de uma pessoa que é realizada e tem um passado de que possa se orgulhar. Ele é advogado, licenciado em Direito pela Universidade Católica do Chile, que nosso grupo já esteve lá, não sei exatamente quando, uma sede maravilhosa ali no centro da capital chilena. O professor também é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social, coordenador de especialização, isso da PUC do Chile, coordenador de especialização em Direito do Trabalho e Previdência Social, no programa de mestrado da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Chile, é membro de número da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e agora é o secretário-geral da Academia Ibero-Americana, para satisfação de todos os 55 membros da academia. É membro correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E o professor Tapia tem um currículo enorme de atividades, de condecorações e participante de membros de diversos tribunais internacionais, foi presidente da Sociedade Chilena de Direito do Trabalho, conferencista, como eu falei, consagrado. E tem diversas distinções acadêmicas, e eu queria apenas falar um pouco de alguns livros dele, que são muitos, eu não quero também me alongar nisso. Eu falo aqui, vou tentar ler em espanhol, porque ele mandou isso em espanhol, La protección de datos del trabajador en Chile, la protección de las personas mayores, en la perspectiva de la OIT, el modo productivo bajo plataformas digitales y trabajo dependiente, considerações generales sobre direitos de liberdade sindical e na Constituição Política. Inclusive, escreveu um texto importante sobre o que acabou num grande rechaço da reforma da Constituição. Esse livro foi publicado pela OIT recentemente. Inclusive, ele consultou alguns membros do GETRAB que contribuíram sobre algumas observações sobre a Constituição brasileira, e assim vai. Tem muitos aqui, são diversos, não consigo fazer isso, porque eu tiraria paciência, inclusive, do próprio professor, e provavelmente estou deixando de falar livros que seriam mais importantes que esses. Enfim, mas isso são os erros que nós cometemos, infelizmente, na academia. A academia é uma fogueira de vaidades. Então, lamento muito, professor Francisco Tapia, se eu não coloco todo o quadro, né, com sua moldura que o senhor faz jus pela sua carreira incrível, principalmente dentro da Universidade Católica do Chile e das academias ibero-americanas, né, pela sua influência importante. Então, com tudo isso, eu quero dizer da honra, da satisfação de poder tê-lo aqui e poder ouvi-lo, lamentavelmente não presencialmente. Isso, infelizmente, ainda não conseguimos, mas faremos isso em breve, se Deus quiser. E voltaremos aí na PUC do Chile. Nosso grupo está muito animado para visitar a sua universidade novamente. Então, queremos ouvi-lo. O professor está com a palavra. Hein? Foi em julho de 2017, foi bem lembrado aqui.
Muito Muchas bom. gracias, querido Nelson. Y presidente, él no solamente es un querido amigo, sino que además ahora es nuestro jefe en la academia, así que es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias a la universidad, al grupo de estudio, y desde luego un cordial saludo a todos los compañeros que están presentes en la actividad y a los académicos. Quería contarles un poco sobre la experiencia de las reformas laborales chilenas y voy a hacerlo a través de un PowerPoint. No me gusta mucho utilizar el PowerPoint, pero por razones de idioma y para una mejor comprensión y facilitarles el entendimiento a quienes están ahí, si me permiten, voy a utilizar el PowerPoint y les pido excusas por hacerlo y mis debilidades tecnológicas, pero trataré de que sea lo menos invasivo posible. Y solamente es con el objeto de poder facilitar el entendimiento de las cuestiones de idioma. Me gustaría situar el orden de la exposición en tres grandes bloques. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de, en mi caso, por lo menos, de reformas laborales? Un segundo bloque, una síntesis de la reforma laboral en la experiencia chilena. Y finalmente, algunas reflexiones sobre la reforma laboral en los nuevos escenarios, en el mundo del siglo XXI. Sobre perdón, ven ustedes que no domino mucho esto. Ahí, anterior. Sobre lo primero, cuando estoy haciendo referencia a la reforma laboral, ¿qué queremos decir con eso? Nos parece que una reforma laboral es aquella que altera el contenido esencial del modelo laboral, sea este legislativo o autonómico. O sea, cuando es capaz de modificar la esencia, la sustancia de lo que es el modelo de relaciones laborales que existe en un país. Y por lo tanto, una reforma laboral puede consistir en una gran reforma, como los gobiernos suelen hacerlo a través de lo que llaman siempre la modernización de la legislación laboral. Puede tratarse también de una reforma sobre una determinada disposición legal. Por ejemplo, una reforma que establece el derecho a huelga o que restringe el derecho a huelga en una sola norma es también una reforma laboral, como lo es una que modifica todo el código o toda la ley especial que rige alguna determinada materia. O puede también producirse una reforma laboral en actos legislativos sucesivos. Es decir, no solamente a través de un momento, sino que aquello que va alterando el modelo de relaciones laborales que pueda existir en un país determinado. Pero además, me parece a mí que una reforma laboral también es aquella que se produce cuando incide en normas legales jerárquicamente superiores a la ley, que normalmente llamamos reforma constitucional. Pero una reforma constitucional también puede ser una reforma laboral si esa reforma constitucional incide en el modelo de relaciones laborales. Por ejemplo, en el caso histórico, en los casos más conocidos, la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución de Weimar de 1919, fueron grandes reformas laborales. Modificaron en sustancia y contenido lo que existía o lo que no existía
en las respectivas experiencias legislativas. Ni qué decir, en el caso mexicano, la incidencia que tiene sobre los estados mexicanos, que fue precisamente la razón por la cual se desarrolló esa reforma constitucional en 1917. O la otra reforma citada, la de Weimar, que introduce nada menos que la participación de los trabajadores a comienzos del siglo XX. Por lo tanto, me parece a mí que también podemos hablar de reforma laboral cuando estamos frente a reformas constitucionales, e incluso podemos también hablar de reformas laborales cuando el Estado reconoce, ratifica un tratado internacional o, en el caso de los tratados multilaterales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso chileno, la ratificación de los convenios 87, 98 y 135, convenios básicos de libertad sindical, en el año 1999 y en el año 2000, fueron también reformas laborales. Por lo tanto, creo que hay un aspecto de contenido más amplio que solamente que la sola reforma o modificación de una ley del trabajo. Sin perjuicio de que, como vamos a ver, el modelo de relaciones colectivas de relaciones laborales en Chile es un modelo esencialmente heterónomo, es decir, dominado por la ley. En la experiencia chilena reconocemos tres grandes etapas, planteo tres grandes etapas, tres grandes fases de reformas laborales. La primera, situada desde la juridificación de la legislación del trabajo, desde que más allá de leyes aisladas, el Estado se hace cargo de la cuestión social en 1924, hasta el periodo de culminación, de expansión que se produce con esa legislación, hasta el golpe de Estado de 1973. Una segunda etapa desde 1973 hasta que se inicia el proceso de transición democrática y que diríamos es un periodo fundamentalmente de flexibilización legislativa en materia de relaciones del trabajo, en materia de relaciones individuales y de restricciones de los derechos colectivos en la legislación. Y finalmente, una tercera etapa que me parece se inicia en 1990 con la reinstalación de la democracia, hasta el año 2020, el año del COVID. Me parece que ahí hay un quiebre también de un proceso que se inicia, que no sabemos hacia dónde va ni cuánto durará, pero que se caracterizó por una reinstalación de la democracia y una vuelta a la tutela normativa. Respecto de la primera fase, solamente decir de que hay básicamente un contenido de creciente tutela normativa, de protección, y un proceso además de expansión normativa que significaba que la ley del trabajo empezaba a llegar a distintos sectores de la población. Ciertamente no exento esto de resistencia, ni de lagunas, ni de sectores que fueron retrasados en la aplicación de la ley laboral. Este proceso de creciente socialización y democratización coincide con la Constitución de 1925, que comienza con el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales en nuestros textos constitucionales y que se producen en toda aquella etapa en donde se dan todos estos procesos reformistas, como la de Querétaro, Weimar, Perú en 1919 también, y Chile en 1925.
y que alcanza un momento muy importante en la reforma constitucional de 1970, a propósito de la elección de Allende como presidente y de la necesaria ratificación en el Congreso Nacional, en el que previo a la votación en el Parlamento, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, se produce una reforma constitucional que se llamó el Estatuto de Garantías Constitucionales. Y este Estatuto de Garantías Constitucionales, que reforzaba en el texto constitucional las instituciones democráticas, estableció también una serie de derechos fundamentales de carácter laboral, entre otros el reconocimiento constitucional del derecho de huelga, que no estaba incorporado en ese texto constitucional. No obstante, esta caracterización de este periodo, también como en el anterior, tenemos las corrientes y contracorrientes, en el sentido de que se avanza en una legislación, pero también se vuelve atrás. Esto ocurrió en la década del 40, básicamente de los años 40, básicamente producto de la Guerra Fría, y que incidió en las normas laborales, sobre todo en las normas de derecho colectivo del trabajo y restricciones al ejercicio de los derechos sindicales. Sin embargo, los años 60, 64 en adelante, se retoma este contenido tutelar de la legislación que tendría un claro cambio de sentido de la norma laboral desde 1973 en adelante. Básicamente, a través de un proceso de flexibilización normativa que significó la disminución del contenido de tutela de la norma laboral, la desregulación en la sede del Código del Trabajo de algunos de sus institutos que volvían al derecho común y la restricción de los derechos colectivos del trabajo. A la vez que flexibilización individual, restricciones al ejercicio de los derechos colectivos del trabajo, provocando un nuevo modelo sindical. Y que se da también en un itinerario constitucional determinado. Primero con la supresión parcial a partir de 1973 de la Constitución del 25, después su sustitución parcial también a través de un acta constitucional en el año 76, a través de, en el plano de lo colectivo, de las normas del plan laboral en el año 79, que se encabeza con una reforma constitucional, y finalmente la dictación de la Constitución de 1980, que nos ha regido hasta ahora, con muchas modificaciones, por cierto, en todos estos años. Pero también no hay procesos puros. No es que la ley vaya en un mismo sentido o la política de derecho vaya en un solo sentido. También hay corrientes y contracorrientes, incluso en el régimen militar, en que podemos anotar, por ejemplo, que en el año 75, cuando no estaba en apogeo todavía este economicismo que planteó la ideología neoliberal que se plasmó después en las leyes, tanto laborales como incluso en la legislación política, es posible reconocer algunas normas muy interesantes, como por ejemplo una ley que no entró en vigencia, pero que reflejaba de alguna forma lo que era el sentido del tema en esa época, que fue la Ley de Participación de los Trabajadores en la Empresa en 1975. Esta ley no entró en vigencia, pero es demostrativa de que había un tema que no todo es blanco y negro, sino que hay bemoles también en estos procesos. Y en 1983, 7 años antes del término de la dictadura, también hubo un proceso de discusión del derecho colectivo del trabajo que planteaba una serie de modificaciones sustanciales a la legislación del trabajo, pero que sin embargo no prosperó y quedó firme
lo que fue el modelo sindical propuesto en el año 1979. Por lo tanto, también aquí tenemos estas corrientes y contracorrientes que se van produciendo en la política de derecho y que hacen que no sea blanco-negro, sino que hay también estos matices grises que adornan estos procesos políticos y sociales. Y el año 90, con la elección del presidente Elwin, se produce claramente un cambio en la política de derecho en el marco de una situación de transición a la democracia compleja, tema que hay que también entenderlo desde el punto de vista político, en el que el antiguo dictador permanecía en la jefatura del ejército y, claro, que estaba muy encima todo el peso de 17 años de gobierno. Por lo tanto, el proceso chileno fue un proceso complejo. Y sin embargo, se pudo avanzar en modificaciones sustanciales que se inician en el año 90 y que se van completando a lo largo del tiempo. Entre otras, reformas a la estabilidad a las normas de estabilidad en el empleo en el año 1990, reformas al derecho colectivo en 1991, y después las siguientes fueron el año 2001 y el año 2016. Todo esto también entendiendo el panorama y el proceso político en el que el país se encuentra y que va generando estas posibilidades de modificación de la legislación del trabajo. Y que se da también en el contexto constitucional del año 90, de la Constitución de 1980, pero con una constitución modificada. No es la misma de 1980. Incluso las normas que pueden no haber cambiado tampoco son las mismas hoy día. Hay que hacer una relectura constitucional de acuerdo a lo que es el cambio político que ha habido y a las modificaciones legislativas. Por ejemplo, la ratificación de los convenios básicos de libertad sindical de los años 99 y 2000 obviamente sitúan en otro contexto a las normas constitucionales en materia de derecho sindical. Sin entrar en el tema de cuál es la jerarquía normativa de esos convenios, tenemos un bloque de derecho sindical que es distinto a aquel que aparecía en 1980 cuando se impone esa constitución. Y también, claro, el desarrollo legislativo que se va produciendo desde 1990 en adelante también va teniendo sus corrientes y contracorrientes y va dependiendo también de la correlación parlamentaria de fuerzas entre un sector y otro, como también de qué modo la realidad se va imponiendo frente a ciertas circunstancias. ¿Y por qué situó el año 2020 como un hito fundamental que pone término a este periodo? Porque me parece que lo que estamos viendo hoy día responde a tensiones distintas de aquellas otras que enmarcaban al derecho del trabajo. La tensión tradicional y permanente del derecho al trabajo es entre el garantismo y la flexibilidad. Y por lo tanto, vamos a ver momentos de mayor garantismo y momentos de menor garantismo, o momentos de mayor flexibilidad y momentos de menor flexibilidad. Y todo eso va a estar enmarcado sobre la base de distintas circunstancias históricas que se van produciendo, en que no hay una evolución tampoco puramente lineal, sino que va reconociendo estos cambios que se van viviendo las sociedades. Y por lo tanto, hay momentos de ruptura relevantes. El primer momento de ruptura relevante es la ruptura con el derecho común, con la aparición del derecho al trabajo. Pero después hay fases de regresividad también. Vuelven algunos institutos al derecho común en esta evolución a la que he hecho referencia.
Y hay también fases de reconstrucción de una legislación del trabajo más tutelar. Sin embargo, me parece que hay una segunda ruptura relevante en esta evolución, que es la que se produce en el año 2001 y después el 2006, con la constitucionalización del derecho al trabajo. Primero, una norma contenida en la modificación del 2001 que decía que los derechos de los trabajadores, perdón, más bien, el poder de dirección del empleador no podía afectar el ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores. Y después la reforma procesal laboral de 2006 que estableció el procedimiento de tutela. Eso significó constitucionalizar el derecho al trabajo, que va unido también, a través del desarrollo del proceso político democrático, a la internacionalización del derecho al trabajo, principalmente a través de la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que esos procesos tienen menos que ver con lo que hoy día podemos reconocer como muy fuertes y presentes en las realidades, por lo menos en la realidad chilena. Primero, esta irrupción de los fenómenos naturales y todo lo que es el cambio climático y el entorno que se produce en las relaciones laborales. Y, por cierto, esta pandemia que nos afectó a todos y que nos hizo cambiar hábitos de vida, hábitos de trabajo, formas de organización, etc. En que el Estado ha tenido que reaccionar, al igual que en el resto de los países. Y hemos recogido ahora una legislación sobre teletrabajo hace 2 años. Si bien se estaba discutiendo desde antes de la pandemia lo aceleró. El 1 de septiembre entró en vigencia una ley sobre los riders, sobre los repartidores de los servicios de las empresas de servicios digitales de reparto, y que también, en medio de toda esta discusión doctrinaria que se producía, ha llevado una determinada legislación con temas muy relevantes, muy interesantes, por lo menos, sobre los cuales obviamente va a haber mucha discusión. Ni qué decir, y que ha sido también objeto del debate en la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, ni qué decir la disrupción tecnológica y todo lo que eso significa, en que claramente no sabemos qué es lo que viene, dónde terminan estos procesos, y en consecuencia que es necesario igualmente reaccionar. Y tenemos finalmente el debate constitucional en Chile, que es producto de un proceso de tensión social, pero también de un tema complejo como es un cierto debilitamiento del Estado de Derecho, en que en la propuesta constitucional de una convención electa fue rechazada casi por 2/3 de los chilenos, casi el 90% del electorado inscrito, lo que significó una votación relevante de rechazo al modelo de país que se estaba proponiendo, y que nos tiene que llevar a un nuevo debate, espero yo también, nacido de la voluntad popular, pero que plantee una propuesta constitucional que sea aplicable y vigente para el siglo o para una parte del siglo XXI. Entonces tenemos varias incógnitas o preguntas que hacernos. A mí me parece que es claro y necesario estabilidad política, estabilidad económica, para tener un país decente y un trabajo decente. Sin estabilidad política, sin estabilidad económica, todo lo demás va a ser realismo mágico al estilo de García Márquez. Segundo, que las normas tienen que ser normas que se apliquen, que no engañemos a los ciudadanos o a los trabajadores. La efectiva vigencia de los derechos, no castillos en el aire. Y para eso
me parece relevante y muy importante enfrentar los problemas de fondo. Primer problema de fondo, la informalidad. En Chile tenemos hoy día un 27% de informalidad según la estadística oficial. Probablemente sea algo superior a eso. Pero eso significa que 3 de cada 10 están al margen de la legalidad, de la institucionalidad al menos. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es enfrentar eso, porque eso daña la economía, pero sobre todo daña a los sectores sociales más vulnerables, como ocurrió con la pandemia. Los trabajadores tuvieron cómo enfrentar, con dificultades, pero tuvieron cómo enfrentar los efectos adversos de la pandemia. Pero muchos chilenos no pudieron hacerlo. Y normalmente son aquellos que tienen una mayor vulnerabilidad social. Segundo, si los cambios son los que vienen del cambio climático, de las pandemias, etcétera, procesos que antes no habíamos vivido, pero que probablemente volvamos a vivir, es que tiene que haber también una ruptura de la seguridad social desde el punto de vista institucional y la búsqueda de la protección social que abarque a cada vez a mayores ciudadanos, sobre todo cuando el tránsito entre el empleo y el desempleo puede ser más rápido, más voluble en esta economía que se está forjando a través del cambio tecnológico. Y por lo tanto también es necesario enfrentar ese tema. Y tercero, y por la misma razón, también romper la frontera del trabajo dependiente. ¿Y de qué forma protegemos el trabajo? Claro, gran tema. Hay que discutirlo, hay que pensarlo. Pero es evidente que estamos frente a un escenario que se nos mueve. No es aquel escenario que impuso la revolución industrial y que constituía una fotografía que avanzaba pero no se alteraban los colores básicos que tenía. Y en consecuencia pareciera ser que cuando hablamos de reforma laboral, cuando hablamos de reforma constitucional, etcétera, lo que tenemos que hacer es ver de qué forma reconocemos esta debilidad de las fronteras, si acaso debe haber un estatuto laboral o puede haber varios estatutos laborales, y si debemos empezar a hablar de un nuevo derecho al trabajo, pero siempre, siempre, a mi juicio y en mi definición personal, siempre bajo la esfera ineludible de los principios protectores del trabajo y de la persona. Creo yo que tenemos grandes desafíos y tenemos que atrevernos a enfrentarlos. Muchas gracias, Nelson. Professor Francisco Tapia, que orgulho ouvi-lo. A minha voz está sumindo, mas eu vou falar. Nós acabamos de ter uma aula magna de um curso de pós-graduação. Eu fico impressionado como os professores chilenos, eles levam com seriedade os compromissos que assumem e como enfrentam com profundidade o tema que analisam. Eu estou, assim, simplesmente impressionado com a sua exposição. Didática, uma evolução histórica, nós conseguimos entender todo esse, quer dizer, ter uma visão, óbvio, né? Para entender, precisamos ter mais tempo. E aí nós estamos diante daquilo que nós chamamos aqui de direito comparado. Então, para eu entender por que veio aquela lei, por exemplo, do motorista de Uber, né? Ou aquela legislação que o Chile traz agora sobre trabalho à distância, é preciso entender todo essa evolução histórica, toda essa problemática social, não é? Esse caldo cultural que está por trás disso. Isso é fazer direito comparado. E é difícil, e nós só aprendemos com aula desse tipo que você acaba de nos dar. Então, eu estou realmente impressionado. E uma coisa que me chamou a atenção, Pancho, é o seguinte, que nós temos uma proposta, depois nós vamos ver isso, para o nosso estudo do ano que vem,
qual vai ser o objeto das nossas pesquisas. E uma das propostas, que nós vamos, inclusive, enfrentar numa reunião que teremos dos coordenadores, é exatamente essa da ruptura das fronteiras. Né? Só que a proposta que eu tinha pensado não era a ruptura das fronteiras, e sim novas fronteiras. Quer dizer, dá na mesma. Quer dizer, nós estamos tentando ver a efetividade do direito do trabalho, não é? Porque senão nós vamos construir na verdade, assistir uma desconstrução, né? Uma demolição daquilo que nós construímos ao longo do tempo. Mas muitas vezes manter um edifício que também não serve mais para nada, ele não se volta para essa realidade. Como é que nós vamos romper com essas fronteiras? Isso é inacreditável. Né? Houve uma confluência exatamente com o nosso propósito. Eu quero, professor Francisco Tapia, que me perdoe se eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, não é? Mas tem aqui muita gente para fazer. Mas eu sei que está adiantado da hora, não é? E eu sei que também está a nossa hora de tomar uma sopa, né? Já são 8 horas da noite, eu sei que o horário aí de vocês é da mesma, sim. E, aliás, você, quando coloca os avisos, coloca o horário de Brasília. Pode colocar o horário de Santiago, não tem problema nenhum, eu não me sinto ofendido, não. Mas está certo. Então, vamos ver a primeira pergunta. O professor Reinaldo Fernandes é professor muito respeitado numa cidade próxima. Aliás, você me falou esses dias que conhece Campinas. Ele é professor de uma grande universidade de Campinas, a Facamp. É uma universidade aberta, muito recente, com propósito, inclusive agora, recentemente, ele passou a ser professor de pós-grado, né? Como você, que coordena a maestria aí do Chile, ele é da maestria aqui da PUCamp. Então, é uma honra muito grande para nós também ouvir o professor Reinaldo Fernandes e saber qual é a sua resposta à pergunta dele. Não sei o que ele vai te perguntar. Espero que ele faça uma pergunta fácil. Eu gostaria de saber se vai ter pizza também aí em Santiago. Não. Professor Francisco. Não me atreveria, não me atreveria. Professor Francisco Tapia, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos os pesquisadores. Tenho certeza que todos aprendemos bastante com as informações que o senhor nos trouxe. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito... Ouvindo bem? Está ouvindo bem? Me ouve bem, né? A pergunta é sobre os imigrantes. Eu vi que o senhor apresentou os problemas muito parecidos com os problemas apresentados pelo professor em Portugal, pelo professor no Uruguai, e aqui mesmo também temos problemas semelhantes com esses que o senhor apresentou no Chile. Mas e a respeito dos imigrantes? Nós sofremos um fluxo migratório relativamente grande por força dos problemas da Venezuela e de outros países, e eu queria saber como o Chile tem se posicionado a respeito desse problema. Obrigado. Muito bem. Muchas gracias, profesor Fernández. Bonito recuerdo de Campiñas también. En alguna oportunidad hemos estado ahí hace muchos años. El tema migratorio es un tema serio como en todos nuestros países. Y estamos viendo esta migración no voluntaria, desgraciadamente, por razones políticas, básicamente, o por razones económicas. Es un drama. Es un drama porque, claro, están las personas detrás. Va unido también a este tema de la legalidad o de la ilegalidad de la migración, que también es otro problema. Hay alguna legislación más o menos reciente en Chile que ha sido también bien discutida, pero desde el punto de vista del derecho al trabajo, tengo la sensación de que no ha habido una gran discusión sobre eso. Más bien, la discusión sobre la migración se ha centrado en los problemas de policía, por ponerlo de alguna forma, o de orden interno, más que en los problemas económicos, sociales y culturales que ello conlleva. En concreto, me parece que los migrantes están formando parte de ese contingente
de informalidad. Y por lo tanto, lo que hace es agravar el problema. Tengo la sensación de que no ha habido una reacción más profunda desde las relaciones del trabajo. Incluso en algún minuto, hace bastantes años, recuerdo que algunos empresarios proponían abrir la frontera para tener fuerza de trabajo, pero esa fuerza de trabajo iba a ser una fuerza de trabajo barata, obviamente. Entonces, también eso crea otros problemas. Es un tema relevante que no está en el primer lugar de la política laboral, sí de la política de orden interno, y que es un tema pendiente, evidentemente. Ahora, yo creo que lo que hay que buscar también es ver la fórmula de formalización, de recepción de esa gente, de esas personas, y sobre todo de compatibilizar, y esto exige al Estado también una respuesta mayor, por ejemplo, en proveer servicios. Ya hemos visto que se han producido problemas porque, por ejemplo, en el tema educacional, la presión por las vacantes educacionales aumenta en la medida en que hay más personas que están buscando encontrar un sitio para sus hijos, para que estudien. Entonces, ahí hay un tema que está pendiente y que forma parte, yo diría, del tema de la informalidad, que es un tema que a mí me parece clave y básico para empezar a construir después. Creo que en el tema de la economía formal o informal está el terreno sobre el cual se debe construir el edificio. Y el edificio va a estar construido en un terreno muy malo si la informalidad es importante en la economía, y en consecuencia ese terreno va a ser blando, y en este país tiembla mucho, entonces es un problema porque ese edificio no va a durar. Muito obrigado, professor. Muito bem. Professor, tá, pessoal, uma pergunta. Eu perdi um dado que você deu sobre a informalidade no Chile. É 17%? No. 27%. Ah, bem 17, sim. 27. Sim, Ahí, bem 17. eso lo dice la Oficina de Estadística Pública, que yo creo que tiene bases como para decirlo, pero es una cifra que probablemente es inferior a la real, porque, por ejemplo, todo lo que es esta informalidad que se crea, por ejemplo, a través de la presión de los migrantes ilegales, también es una cuestión que está en esta economía sumergida. Entonces, debe ser un poquito superior, pero igual yo creo que más del 30%, un poquito más del 30% debe ser la cifra relativamente. Además, depende también de la forma en que se presente, pero esas son más o menos las cifras sobre las cuales en Chile se habla. O nosso está em torno de 40%. Agora, para terminar as perguntas, vai ser uma bem difícil. Eu gostaria que a professora Maria Lúcia Gadotti, ela é professora de uma instituição muito importante para nós aqui, vinculada à USP. É uma fundação, ela chama FIA USP. É uma organização, é uma fundação ligada à Universidade de São Paulo. Só que a USP não permite que ela use a sigla USP. Né? Então, ela ficou praticamente autônoma, digamos, da palavra USP, e hoje ela tem uma projeção nacional muito grande, como uma instituição séria, ela é professora lá. Então, e ela vai nos brindar falando em espanhol, aquilo que eu deveria saber fazer, não é? Que eu não aprendi, eu queria vergonha em aprender, mas irei aprender, você sabe disso. Bom, então, por favor, professora María Lúcia. Buenas noches, profesor. Congratulaciones por su presentación y también gracias por todas las enseñanzas. Me gustaría saber si de todas las reformas que vos has dicho que hay que hacer en Chile, si Gabriel Boric, el actual presidente, tendrá el apoyo necesario para cambiar todo lo que necesita, y si hay una necesidad también de hacer una puente entre el sistema de educación en Chile y el acceso al mercado laboral oficial, podemos decir así. Sí. Sobre lo primero,
la política es muy voluble y yo no sé si hay un diagnóstico común. Por ejemplo, el presidente Boric apoyó la propuesta constitucional que hizo esa convención. Y la verdad es que desde el punto de vista laboral no tenía nada que ver con lo que yo he expuesto, porque hablaban de derechos colectivos y la verdad es que en un país con alta informalidad, ¿qué derechos puede haber? ¿No es cierto? Entonces, el derecho al trabajo es el primero de los derechos. Y por lo tanto, esos son los énfasis. Se habla de tanto derechos colectivos y resulta que en Chile el 86%, casi el 90% de las negociaciones colectivas son de las grandes empresas. Entonces, todo el resto de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas no tienen negociación colectiva. Entonces tenemos que empezar a conversar de qué forma reconocemos en dónde se van a dar los cambios. Y obviamente a mí me parece que lo que hay que hacer es ver de qué forma ayudamos a esos cambios, pero también eso significa de qué forma impulsamos la economía para que las micro y pequeñas empresas puedan sufragar los gastos que implican la negociación colectiva. Entonces, hay ahí un tema en que el exceso de ideologismo a veces hace perder el sentido de realidad. Y probablemente por eso los chilenos le dijeron no a esa propuesta constitucional. Por lo tanto, yo creo que es la hora de tomar la cosa en serio, ¿no? y de trabajar sobre la realidad, sobre lo que los chilenos necesitan, sobre quienes viven en Chile necesitan. Lo mismo ocurre en el tema de la formación profesional. Yo no soy experto en formación profesional, no me gustaría entrar en mayores detalles, pero sí tengo una intuición, si se quiere. A mí me parece que con el cambio tecnológico, que no va a afectar tampoco al 100% del sistema de relaciones laborales, pero sí va a ser incidente, va a tener importancia, el cambio tecnológico va a exigir una formación profesional ágil. No podemos tener a la gente 2 años estudiando algo sobre una máquina que a los 6 meses ya está superada. Entonces, ahí también hay que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo por ver cuáles son las claves del nuevo mundo que estamos viendo con todo esto. Y creo que ese es el desafío, hablarlo con seriedad. Yo creo que eso es la exigencia que podemos hacer. Muchísimas gracias, professor. Muito obrigado, professor. Vamos encerrar aqui. Eu quero dizer da alegria de tê-lo aqui, né, e principalmente desses laços que os brasileiros têm com os chilenos. Sí. Quando a gente encontra alguém falando espanhol, a gente já pensa que é argentino, né? Mas quando a gente descobre que é chileno, a gente muda de humor. É brincadeira. É porque nós temos uma certa rivalidade no futebol, né? No, pero no tenemos nada que hacer con Brasil, por favor, nada. Mas vocês estão na Copa. Estamos en el kindergarten en materia de fútbol, así que no. Espero que os chilenos torçam pelo Brasil, então. Bom.